Muy bien, mis amados y amadas del Señor, sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa noche, en este tiempo especial que el Señor nos concede para venir precisamente a esto, a estudiar la bendita palabra del Señor. Este es el tiempo de consagración, tiempo donde después de un día de actividades, ahora nosotros nos dedicamos a estudiar la bendita palabra del Señor. Recordemos por favor que la actitud que nosotros tengamos en nuestro corazón va a determinar el grado de bendición para nosotros, en el sentido de que a mayor disposición para estudiar la palabra de Dios, a mayor terreno preparado, pues mayor será el fruto. Es exactamente lo que sucede como cuando vamos a sembrar algo en algún terreno, hablando de la parte agrícola. Primero tenemos que preparar el terreno. En la medida que el terreno esté preparado, en la medida que el terreno esté adecuado, seguramente cuando venga la semilla, el fruto va a ser mucho mejor, el resultado va a ser mucho mejor, la siembra va a ser mucho mejor. Lo mismo sucede en la parte espiritual. En la medida que nosotros tengamos un corazón limpio y consagrado para el Señor, donde tengamos un corazón donde hemos quitado todos los estorbos, donde simplemente tú digas: Señor, yo quiero ser esa persona dócil, donde tú me formes, donde tú me capacites. Yo quiero estar aquí, Señor, dispuesto para que tú hables a mi vida. En esa misma medida, Dios va a hacer cosas bonitas. Pasará de repente que alguien dice: no, yo estoy en la reunión y no pasó nada, no sentí nada, porque tal vez estuvo en la reunión pero estaba más pendiente de lo que escriban en el chat, de pronto más pendiente de su celular, más pendiente de pronto de otras cosas, y ponen ahí a escuchar el mensaje pero están ocupados en otras actividades. Va a ser diferente el resultado de aquella persona que dice: no, yo quiero estar aquí centradito en el mensaje, quiero sacar mi libreta de apuntes, quiero corroborar con la Biblia, quiero resaltar, quiero marcar, quiero estar consagrado. Así como cuando una persona se sienta a ver las noticias y se concentra a ver las noticias, a ver todo lo que pasa. Bueno, yo creo que con mayor dedicación debiésemos estar para estudiar la bendita palabra del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Por favor, levanten ahí su manito, coloquen un amén si están de acuerdo conmigo. Bien, mis amados, vamos a continuar con nuestra serie que hemos titulado Liberados para servir a Dios. Seguimos avanzando, seguimos en esta historia, este recorrido del pueblo de Israel que estaba en el exilio. Por eso se llama el libro de Éxodo. Éxodo quiere decir exilio, la trayectoria del pueblo que sale de la esclavitud de Egipto y que va a ser conducido, está siendo conducido a una tierra llamada Canaán, una tierra que fluye leche y miel, la tierra de las promesas. Recordemos, por favor, siempre quiero recordar para comenzar, que es exactamente la misma travesía que nosotros tenemos en esta tierra. Nosotros no estamos para quedarnos en este mundo. Por lo tanto, no tenemos que aferrarnos de las cosas del mundo. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada en las cosas de Dios. Puesta nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra mirada tiene que estar en las cosas espirituales más que en las cosas materiales. Hoy quiero tocar un tema que he titulado La consagración y las ofrendas. Y para esto quiero invitarles, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 29. Este es un libro bastante extenso, vamos a tratar de tomar los pasajes más importantes sin desconocer todo, solo que lo que vamos a tratar va a resumir absolutamente todo el capítulo. ¿Qué nos encontramos en este tema? ¿Qué vamos a encontrar en este capítulo 29? Vamos a encontrar básicamente tres tópicos necesarios para nosotros, para nuestra vida, en los cuales fueron experiencias vividas por ellos, fueron momentos circunstanciales que ellos tuvieron que atravesar por causa de una orden que Dios les estaba dando, pero que vamos a mirar esa aplicación hoy en día en nuestras vidas. Vamos a hacer ese estudio en lo que tiene que ver con la aplicación en lo personal de esto que pasó hace muchos años atrás. Vamos a encontrar en primera instancia el sacrificio y la consagración de los sacerdotes. Vamos a encontrar también en segunda instancia el holocausto que tenía que ser presentado, y en algunas ocasiones un holocausto continuo. Y lo tercero que vamos a estar encontrando aquí es la promesa de Dios de siempre estar con su pueblo. Por lo tanto, fíjense que cuando el Señor les demanda hacer un tabernáculo, es una señal inequívoca que el Señor siempre ha deseado estar con el pueblo. Recuerde que ese tabernáculo era una especie como simbólico, donde ellos podían ver que Dios estaba con ellos. Entonces ellos sentían la presencia de Dios. Ellos, al ver el tabernáculo, al ver todos los utensilios y los elementos que estaban ahí, podían entender que cada uno de ellos tenía un propósito, tenía un significado. Y entendían que Dios estaba con ellos. Es una representación, era para que Dios se diera cuenta que no estaban ahí en ese desierto solos o abandonados, sino que Dios estaba con ellos.
Bueno, igualmente pasa con nosotros hoy en día. Nosotros debemos entender, mis amados, quizás en esta hora alguien se encuentre solo, alguien se encuentre tal vez deprimido, triste, tal vez hayas perdido en los últimos días, meses, años a un ser querido y tienes ese vacío en tu corazón. Y yo quiero decirles, claro, es una realidad y es difícil para muchos poder, digamos, salir adelante en eso, digamos, vencer ese momento difícil que están viviendo. Pero hoy quiero decirles en el nombre del Señor que la promesa de Él es que Él estará con nosotros. Y que por lo tanto, así tú te veas o te sientas solo o sola, Dios nos promete que Él estará con nosotros, que nunca nos va a abandonar, que nunca nos va a dejar. Y aunque ese ser querido no lo tengamos de una forma física, nosotros podemos tener a Dios. Y que en aquel momento donde tú quieras un refugio, donde quieras ser consolado, donde quieras ser abrazado, ahí vas a encontrar siempre a Dios. Es la persona, el Espíritu Santo que está con nosotros. Y esa morada, así como ellos tenían ese tabernáculo, Dios nos ha dejado al Espíritu Santo de Dios para que more con nosotros. Y esto es bien importante entender. Para que no le demos lugar a la soledad, no permitamos que nuestra mente, que está dentro de la parte del alma, nos termine arrastrando. Por eso, este tipo de estudios y todo lo que tiene que ver con la Biblia, con el crecimiento espiritual, de hecho ahí está la palabra crecimiento espiritual, es para que nuestra parte espiritual esté robusta, esté fuerte y que no nos dejemos llevar por nuestra parte emocional, nuestra parte almática, sino que la parte espiritual esté más fuerte. Por eso el Señor, entre otras, estaba mostrándonos o nos está mostrando algo, y es la importancia, el interés de Él de querer estar con nosotros, para que nosotros como su pueblo no nos sintamos solos, no nos sintamos abandonados. Aunque vengan luchas, aunque vengan tribulaciones, aunque vengan momentos difíciles, Dios nos promete que estará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay una serie de promesas en la Biblia que tú las sabes, tú las conoces. Esto no es nada nuevo para nosotros, donde Dios dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso promesas como que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Por eso promesas que el Señor Jesucristo dijo, no se preocupen, no se angustien, no se afanen, yo he vencido el mundo. Este tipo de promesas nos ayudan para entender que con Dios hay seguridad, que con Dios hay victoria. Y aunque hayamos fracasado, como Dios nos da una palabra esta mañana, aunque hayamos fracasado, aunque hayamos estado en derrota, no nos preocupemos que con Dios hay nuevas oportunidades. ¿Cuántos pueden decir amén? Y esto es parte de la introducción. Este capítulo 29 les dije al principio que es un capítulo extenso y que pues no tiene sentido que nos demoremos tocando capítulo por capítulo. Por eso hemos pedido que Dios nos hable con los versículos más relevantes, más importantes, donde vamos a sacar la enseñanza espiritual para esta noche. Y lo primero que vamos a estar tocando entonces tiene que ver con la consagración de los sacerdotes. Diga conmigo, la consagración de los sacerdotes. La consagración, este es un término que es bien importante, que lo dejamos entre otras como título también de hoy, de la consagración y las ofrendas. Esta parte de la consagración es algo que nosotros escuchamos mucho. Es algo que es muy dado a que nosotros lo digamos, que mis hijos se consagren a Dios, yo quiero estar consagrado a Dios, y un tipo de cosas, esto lo consagro para Dios. Es un término, repito, es un vocablo que nosotros lo manejamos muy seguido. Pero quiero decirles algo en esta noche en lo que tiene que ver con la consagración. La consagración para un creyente no es algo que nosotros hacemos por nosotros mismos. Es decir, no es algo que yo me voy a consagrar a Dios. Escúchame. Eso lo decimos y tal vez nos hemos acostumbrado a eso muchas veces. Yo lo tengo que decir a manera personal, porque muchas veces yo he dicho, no, me voy a consagrar y voy a hacer esto y voy a dedicar tantas horas a orar, a buscar de Dios. Y entonces yo hago ese tipo de deseos, de intenciones. Pero nos damos cuenta, lo digo por mí, repito, nos damos cuenta que muchos de los deseos, de las intenciones, de los propósitos que nosotros en lo humano hacemos ante Dios, yo no sé cuántos, pero yo quiero levantar mi mano esta noche, en muchos de ellos nosotros fracasamos, porque no los cumplimos. Porque en un momento de emoción decimos, sí, lo voy a hacer, sí, claro, me voy a consagrar, pero después nosotros decimos, fallamos. Yo prometí que iba a orar tanto tiempo, que iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro, y fallamos. ¿Saben por qué? Porque el tema de la consagración no es algo que esté en nuestras fuerzas hacer. Es algo que Dios hace por nosotros. No sé si me hago entender.
cuando se habla de la consagración de una persona, es Dios el que hace el llamado a esa persona. No es la persona la que se ofrece voluntariamente. Es Dios el que ha llamado. Y esto es importante entender porque todo esto se apoya en la obra que Cristo hizo. Y Cristo, cuando compró un pueblo, recuerden, Cristo compró un pueblo, no somos nosotros los que de manera voluntaria decidimos ir a buscar a Cristo. Y de hecho el mejor ejemplo es el que tenemos en esta noche. Estamos acá porque es el Señor el que nos ha llamado. Tú estás en la vida cristiana, si es que ya estás en el caminar cristiano, no es porque tú hayas dicho, yo voy a buscar de Dios. No, es porque Él nos llamó, Él nos buscó y permitió alguna circunstancia, posiblemente hasta dolorosa, posiblemente hasta una situación adversa en tu vida, para que a través de esa situación tú pudieses escuchar la voz de Dios, porque muchas veces Él te ha llamado y tal vez hemos hecho caso omiso, y Dios permitió muchas situaciones que a veces no entendemos, pero que esa situación que ha sido dura, difícil, que ha sido lamentable, que ha sido triste, Dios la ha utilizado para que nosotros en este momento estemos, por ejemplo, en esta sala. Puede haber el caso de alguien. Y así de muchas maneras. Quizás tampoco es necesario pasar por situaciones difíciles. Quizás tampoco es necesario que pasemos por calamidades o que estemos ya, perdona la palabra, quebrados o fracasados para buscar a Dios. No, puede ser que personas en los mejores momentos de su vida, gracias Señor, porque esto que yo tengo, esta posición a la cual yo he llegado, es porque tú, Señor, me has colocado acá. Y yo entiendo, Señor, que esto que yo tengo, que esto que tú me has dado es para el servicio tuyo. Y yo me entrego acá, porque Dios te ha hecho un llamado. Fíjense que es Dios, es el Espíritu Santo, entre otras. Usted sabe que la Biblia dice que es el Espíritu Santo. Una de las funciones del Espíritu Santo es convencernos, es de llamarnos, es de que nosotros podamos entender que estamos mal, que estamos en pecado. Y el Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra en nosotros y es el que nos trae con lazos de amor. Esto para que lo podamos entender. Hay algunos que se ufanan diciendo es que yo busqué a Dios. Primero es que Dios no estaba perdido, es que estábamos perdidos éramos nosotros. Él no tenía necesidad, nosotros no tenemos necesidad de ir a buscar, Él no está perdido. En el sentido de decir, Señor, yo necesito de ti cuando somos tocados por Dios. Entonces es algo que Dios hace por nosotros y es algo que el Señor Jesucristo vino a hacer en esta tierra. Bien, entonces vamos a mirar los primeros 4 versículos donde vamos a hablar de la consagración de los sacerdotes y vamos a mirar a través de este párrafo que vamos a leer qué aplicación tiene para nosotros. Dice la Escritura. Son instrucciones, para que tengamos un poquitico el contexto, son instrucciones que Dios le está dando a Moisés, para que Moisés se lo transmita a Aarón, que es la familia sacerdotal, y al pueblo entero. Dice lo siguiente, esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Noten que lo que se le consagra a Dios, lo que se entrega a Dios, lo que se le da a Dios, lo que se le debe presentar a Dios, siempre tiene que ser de lo mejor. Noten que Dios no dice busquen las vacas más viejas, más flacas que tengan por allá, busquen las perniquebradas, busquen esa que está tuerta, que tráigala. No, a veces, no sé si de repente le pasa a alguno, a veces como que le queremos dar las migajas a Dios, como lo que sobre, como que la limosna, como que esto que ya no me sirve ahora sí, eso démoselo a Dios. Y a veces, no estoy hablando necesariamente de las cosas materiales, a veces lo hacemos con nuestra propia vida. Cuando tenemos juventud, cuando tenemos todo el vigor, entonces hacemos todo lo que queramos y disfrutamos. Y ya cuando vemos que ya no podemos hacer nada, ahora sí me quiero consagrar a Dios, dicen algunos. No, mis amados, es en el mejor tiempo. Es en este tiempo donde Dios te ha bendecido, te ha dado salud, te ha guardado, Dios ha suplido. En este momento de tu vida, tal vez algunos de los que estamos aquí podemos decir, estamos pasando el mejor momento de nuestra vida, estamos viviendo la mejor temporada de nuestra vida. Ok, en este tiempo es cuando tenemos que decirle, Señor, como estoy viviendo el mejor tiempo, aquí quiero, Señor, entregar mi vida, quiero dedicarme para ti. Pero aún si tú estás pasando por momentos difíciles, tú puedes decir, Señor, sí, he hecho cosas en mi vida, he hecho con mi vida lo que he querido. Perdóname, Señor, porque no he sacado el tiempo, no me he dedicado a ti, pero aquí estoy, Señor. Ahora, escúcheme muy bien. Dice la Escritura, toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Y panes sin levadura. Recuerda que la levadura es un sinónimo de pecado y cosas como esas. Entonces está hablando, fíjese que todos es como un tipo de lo mejor, de lo limpio, de lo puro, de la sinceridad que tiene que haber en nuestra vida para Él. Y tortas sin levaduras amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo.
y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros, y llevarás a Aarón, escuchen por favor, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Noten entonces, después que Aarón y sus hijos fuesen consagrados, debían realizar, si ustedes leyeron con detenimiento, 3 sacrificios de animales. 3 sacrificios. Cada uno de esos sacrificios debía llevarse o realizarse de una manera diferente. No era todo lo mismo, sino que cada uno, porque cada uno tiene una representación y tiene un simbolismo. Vamos a mirar. Ese lavamiento que está hablando aquí dice que llevará a Aarón y a sus hijos y los lavarás. Ese lavamiento es como una prefiguración de lo que tiene que ver en el Nuevo Testamento cuando habla de la regeneración. Esto tiene mucho que ver con la carta que el apóstol Pablo le escribió a Tito en el capítulo 3, verso 5. Y ahí nos recuerdan el Nuevo Testamento para aquellos que dicen, no, pero es que eso era el Antiguo Testamento, eso era para ellos, nosotros ahora estamos viviendo en la gracia, ahora vivimos en el Nuevo Testamento. Ok, tiene toda la razón, pero recuerda que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que estaba por venir en el Nuevo Testamento. Y todo lo que pasó allá, escúchenme por favor, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento siempre apunta a una persona que se llama Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros tomamos el Antiguo Testamento, eso nos va a llevar siempre al Nuevo Testamento, y eso es a la persona de Cristo Jesús. Dice la Escritura en Tito capítulo 3 versículo 5. Él nos salvó, refiriéndose al Señor Jesucristo. ¿Quién fue el que nos salvó? ¿Quién es el que nos salva? Solamente Cristo. No son nuestras obras, no son nuestros actos, no es porque seamos buenas personas, no, es una persona, y esa persona se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, es decir, no porque fuéramos buena gente. Tú estás aquí no porque seas el mejor, no, al contrario, yo tengo que decir, Dios tuvo mucha misericordia. Algunos dicen, no, yo estoy acá porque me lo merezco. Yo les digo muchas veces, ninguno de los que estamos aquí nos merecíamos nada, o tal vez sí nos merecíamos algo, la condenación, si nos merecíamos algo, el infierno. Para allá íbamos, en esa vida de pecado, en esa vida de maldad que nosotros estábamos andando. Pero el Señor, en medio de su misericordia, dice la Escritura, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio, y noten aquí está la palabra, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Eso es lo que sucedió con nosotros. Estábamos en delitos, en pecados, estábamos, perdonen la palabra, sucios. Estábamos caminando en harapos, en trapos de inmundicia, llenos de pecado, llenos de maldad, corazones corruptos, malas palabras, mentiras, robo, adulterios, embriagueces, prostitución, drogas. Estábamos en cosas terribles. Pero el Señor nos trae y nos lava. Y eso es lo que el Señor está diciendo, un lavamiento. Y aquí menciona una palabra, que es la palabra regeneración. Antes estábamos degenerados. Ahora el Señor, ¿qué hace? Nos lava y ahora nos regenera. Vuelve y nos coloca originalmente. Vuelve y nos deja como al principio cuando Él nos creó. Eso es lo que el Señor hace. El Señor, a través de la sangre de Cristo Jesús, escúcheme muy bien porque son conceptos que seguramente muchos de los que están aquí ya lo tienen muy claro. La sangre de Cristo Jesús vino a lavarnos de todo pecado. Para eso es la sangre de Cristo, para lavarnos de todo pecado. La sangre de Cristo no es para tomarla como un amuleto, como un agüero, como el agua bendita, como un polvito mágico para que me ayude. No, la sangre de Cristo tiene un propósito, un fin, un objetivo central, que es de lavarnos por nuestros pecados, lavar nuestros pecados. Y esto es lo que está mostrando aquí. Entonces nosotros, cuando llegamos a Cristo Jesús, que estábamos llenos de pecado, llenos de maldad, pero que el Señor fue el que nos trajo con lazos de amor, y nosotros recapacitamos en nuestra vida, como que pasa lo del hijo pródigo, como que estábamos en ese lodazal, estábamos ahí como con los cerdos, y así le pasó al hijo pródigo. Y un día dice la Escritura que volvió en sí, dijo, ¿yo en qué estoy? ¿Cómo así? ¿Yo hasta dónde he llegado? ¿Hasta dónde he caído? Y él vuelve en sí, y lo primero que dice, he pecado contra Dios, he pecado contra mis padres, y se vuelve donde el Padre. Y eso es importante entender, así estábamos nosotros. Y él llega y lo primero que hace su padre es mandarle traer ropas nuevas, trajes nuevos, es mandarlo a lavar. Y le vuelve y le coloca un anillo de autoridad, y luego le coloca traje, le coloca su zapatilla, vuelve y lo restituye, lo coloca otra vez en la posición. Eso es lo que hace el Señor.
Nosotros estábamos en pecado, estábamos en ese lodazal, estábamos allá acabados, arruinados, y el Señor viene y con su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Esto es lo que nos está mostrando aquí. Y en el sentido del estudio de esta palabra del libro de Éxodo, nos muestra que esa agua del tabernáculo se refería a ese tipo de lavamiento. Eso es lo que el Señor estaba mostrando. Tenían que ser lavados. Es decir, si querían servirle a Dios, si querían ser parte del sacerdocio, si querían ser usados por Dios, lo primero que tenían que ser era lavados. Eso es lo mismo que pasa hoy en día, ¿no es así? Que nosotros no podemos pretender buscar a Dios, servirle a Dios, que Dios nos use, si nosotros estamos en nuestro pecado, si estamos en nuestra maldad, si estamos llenos de rencor todavía, resentimiento, de amargura, si no hemos podido perdonar, si todavía seguimos con palabras que no son adecuadas para un hijo de Dios, tenemos primero que ser lavados, y después de ser lavados, conforme a ese rito, conforme a esa ceremonia que el Señor le está diciendo a Moisés que debe hacer con Aarón y con sus hijos, entonces el relato continúa diciendo, y todo eso ustedes recuerdan que en el capítulo anterior, capítulo 28, estuvimos estudiando de esas vestiduras sacerdotales que se colocaron, esas vestiduras que tienen un significado, y eso ya lo estuvimos estudiando. Si de repente no estuviste ahí está en el canal para que tú puedas escuchar ese mensaje donde nos mostró claramente ese vestido y la representación, los colores y el material y todo esto. Pero vamos a seguir, por favor, versículo 5 en adelante. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que el Señor le dice a Moisés: trae a Aarón a sus hijos que van a servirme como sacerdotes, tienes que lavarlos, y trae una ofrenda. Versículo 5 en adelante dice: y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto de efod, todo esto ya lo estuvimos estudiando, el efod y el pectoral, y la ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Versículo 7, atención a este. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. ¿A quién? A Aarón, al sacerdote. Versículo 8. Y harás que se acerquen sus hijos, y le vestirás las túnicas, le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atará las tiaras, y tendrá el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Noten entonces, amados y amadas del Señor, que Aarón debía ser ungido con aceite. Ese aceite, según lo que nos dice el relato, debería ser derramado sobre su cabeza, como un símbolo de la elección para ese servicio especial que Dios había determinado con Aarón. Era la manera como en ese tiempo se ungía a los sacerdotes, y en este caso estamos hablando específicamente de Aarón, que era el sumo sacerdote. Noten que a los hijos no los ungieron con aceite, sino fue solamente Aarón que era la cabeza. Sus hijos no eran ungidos con aceite, pero noten que sí tenían que vestirse, porque estaban los trajes para ellos, tenían que tener los atuendos adecuados de un sacerdote. Entonces, aquí, ¿qué aprendemos? Estamos hablando de la consagración y las ofrendas. Estamos en la primera parte, en lo que tiene que ver con la consagración. ¿Qué aprendemos entonces? Que la consagración es una acción de Dios y no algo que nosotros hacemos. Fue Dios el que lo dio. No fue Aarón el que dijo: y entonces tráigame, Señor, aquí me consagro. No, es Dios el que da las instrucciones. Es Dios el que nos consagra. A veces haremos nosotros como una especie de actitud, como les decía ahorita, de querernos consagrar, de querernos comprometer con Dios, pero ya les dije, finalmente vamos a fracasar porque no es en nuestra fuerza. No es algo que se haga emocional, y a veces se toca la emoción de las personas y se dejan mover por las emociones y luego terminan fracasados, terminan frustrados. Porque no es un llamado de Dios, sino que es un ofrecimiento. Recuerde que una cosa son los llamados y otra cosa son los ofrecidos. Y cuando hablamos de las cosas de Dios, nosotros debemos tener claro cuando Dios nos hace un llamado. Tenemos que tener muy claro cuando nosotros nos ofrecemos y cuando Dios nos está llamando. Ahora, si Dios te ha llamado, si Dios te está llamando, si en esta noche tú dices: yo tengo ese llamado de Dios, entonces lo que tienes que hacer es actuar conforme a ese llamado. Otros tal vez dicen: no, me ofrezco. Y hay en esos ofrecidos donde hay muchos problemas, porque son personas que aparentemente están en los ministerios, aparentemente le están sirviendo a Dios, pero no tienen llamado. Entonces, ¿qué sucede? Como fue algo en lo humano, fue algo en lo carnal, fue algo en su emoción, entonces declinan.
Entonces terminan fracasados, porque no es en las fuerzas de Dios, sino que es en sus fuerzas. Tal vez porque dijeron, bueno, a mí yo lo que quiero es estar en la alabanza, porque quiero que me vean, quiero que las chicas vean cómo es que yo canto. Y entonces fíjense que no lo están haciendo de acuerdo a un llamado de Dios, sino que lo están haciendo en sus fuerzas. Y en eso ocurre en muchos ministerios de muchas áreas. Por eso es muy importante entender, cuando hay una consagración es porque Dios ha llamado, es decir, que el punto de partida viene de Dios. El punto de partida viene del cielo para acá, no es de aquí para allá. Esto es importante que lo entendamos. Entonces, nosotros finalmente, ¿qué le podemos ofrecer a Dios? Ponte a pensar. De lo que nosotros tenemos, ¿qué le podemos ofrecer a Dios? ¿Será que lo que tenemos sirve para algo delante de Dios? Yo tengo que decirles que yo no tengo nada que ofrecerle a Dios. ¿En qué sentido? En que yo no puedo decir, ay Señor, es que mire lo que tengo, entonces esto. No, porque es que Dios dice, no, es que a mí eso no me interesa. Porque tú puedes mostrarme muchísimas cosas externas, muchísimas cosas que aparentemente pueden apantallar a muchos, pero Dios dirá, a mí no me apantalla eso. Alguno puede decir, no, mire, mi riqueza, Señor. Y Dios dice, no, pero es que tus riquezas a mí no me interesan. Porque ¿qué me vienes a hablar de riquezas si yo soy el dueño del oro y la plata? ¿Qué me vienes a hablar de riqueza si yo tengo una promesa para ti que cuando tú estés conmigo el mar será de cristal, las calles serán de oro? Entonces, por dinero que tengas, ¿tú crees que eso va a poder descrestar a Dios? ¿Va a poder apantallar a Dios? ¿O iba a decir, uy, sí, como eres un gran empresario, claro, sí, ven, por favor? No, realmente nosotros debemos tener una actitud diferente. Y la actitud que debemos tener es venir a Él con las manos vacías y decirle, Señor, yo te confieso mi debilidad. Yo te confieso, Señor, que nada soy. Te confieso, Señor, que yo soy incapaz, Dios. Te confieso, Señor, que yo no puedo hacer nada, Dios. Y sencillamente yo quiero entregarme en tus manos. Y si tú ves que conmigo puedes hacer algo, Señor, aquí estoy. Haz conmigo, Señor, todo lo que tú tengas que hacer. Mis amados, para que nosotros nos despojemos de todas las coronas y nos entreguemos delante de Dios a sus pies. Digamos, Señor, aquí estoy. Absolutamente nada, quiero decirles, amados, ustedes lo saben, solamente se lo repito. Absolutamente nada de lo material, nada de lo físico de este mundo, nosotros nos vamos a llevar. Entonces, ¿para qué creemos nosotros que esto va a apantallar a Dios? Dios lo único que necesita son corazones íntegros, corazones sinceros, corazones dispuestos que le digamos, Señor, aquí estoy. Quiero comenzar una nueva vida contigo, Dios. Perdóname. Porque siempre lo he querido hacer en mis fuerzas, en mi capacidad. Pero ahora me doy cuenta, Señor, que sin ti nada soy. De hecho, Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Algunos tal vez se ufanan diciendo, voy a demostrar que sin Dios yo también puedo salir adelante. Y quiero decirles que no, mis amados. Nadie. Y mejor que nosotros le digamos, aquí estoy, Señor, me rindo delante de ti, no tengo nada. Simplemente, aquí estoy, Señor. Si hay algo en mí que tú puedas usar, hazlo, Señor. Dios es experto, mis amados, de tomar de lo vil, de lo menospreciado, lo que no tiene valor, para levantar y avergonzar a lo necio y a lo sabio. Recuerde que la Biblia dice que al humilde el Señor extiende su gracia, pero al altivo, al orgulloso, el Señor lo mira de lejos. Mejor tengamos la gracia de Dios. Cuando uno mira en la Biblia personajes del Antiguo Testamento como Moisés, como Elías, como David, como el mismo Samuel, y uno ve en el Nuevo Testamento personajes como el apóstol Pablo, ellos fueron personas completamente sencillas. Ellos no llegaban diciendo, Señor, es que yo soy, por ejemplo, Saulo de Tarso, es que yo soy políglota, yo manejo 5 idiomas, yo conozco esto, conozco lo otro. No, ellos, perdónenme la palabra, se desnudaron delante de Dios y dijeron, Señor, yo no tengo nada. Si tú me quieres usar con algo, David, ¿quién era? David era un cuidador de ovejas. Y Dios lo levantó ahí. Samuel, ¿quién era? Samuel fue un milagro. La mamá ni siquiera podía tener hijos y Samuel sabía que él estaba en esta tierra por un milagro de Dios. ¿Cuántos saben que nosotros estamos en esta tierra por un milagro de Dios? Y que lo que tú y yo tenemos es porque Dios nos lo ha querido dar por su misericordia. No es porque es que yo sí soy muy vivo para los negocios, es que yo sí tengo talento, es que nada, mis amados. Entre más humildes seamos, Dios más nos puede utilizar. Pero cuando somos orgullosos, cuando somos altivos, cuando queremos hacer las cosas en nuestra autosuficiencia, entonces Dios dice, los dejo allá, entonces luchen sus fuerzas. Y mis amados, no nos va a rendir así. Mejor aprovechemos este tipo de enseñanzas
Mejor aprovechemos este crecimiento espiritual y digamos, Señor, queremos estar en tus manos. Haz con nosotros lo que tú quieras. ¿Te parece? Levanta tu manito y estás de acuerdo conmigo. Ese es un pensamiento. Cada quien es libre. Es un pensamiento que yo te aseguro que si nosotros caminamos de acuerdo a estos personajes bíblicos, de acuerdo a la enseñanza bíblica, seguramente que nos va a ir mucho mejor. Acerquémonos a Él con nuestras manos vacías, para permitirle que Él la llene. Es mucho mejor así. Porque cuando tú quieres ir con tus manos llenas, y es que tengo, soy, hago, tú dices, no, tienes las manos llenas, entonces sigue luchando. Pero cuando dices, Señor, no tenemos nada, aquí están mis manos vacías. Dices, no te preocupes, te las voy a llenar. Y Dios va a comenzar a llenarlas. ¿Cuánto lo creen? Que en la medida que seamos más humildes, en la medida que seamos más entregados a Él, en la medida que seamos más dependientes de Él, en la medida que nosotros podamos decir, Señor, todo lo que soy, lo que tengo es tuyo, Señor, aquí entrego todo, es tuyo, Señor. Finalmente, ¿Dios qué? Te vas a dar cuenta que Dios te va a llenar. Dios va a llenar nuestras manos. Vamos a mirar versículo 10. En este versículo 10, ¿qué vamos a encontrar? Aquí hay un tema bien importante que es el sacrificio de la consagración. Recuerde que había pedido unos animales y unas cosas que ya le había mencionado anteriormente. Miren el versículo 10, por favor. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Ya hemos indicado en alguna oportunidad que después de que Aarón y sus hijos fueran consagrados, dice la escritura en estos versículos que hemos leído que deberían tener 3 sacrificios de animales. Y dijimos también que cada uno de ellos era de una manera diferente. Vamos a mirar en detalle el primero. El primero debería ser el sacrificio de un novillo, una ofrenda por el pecado, es lo primero. Fíjense que aquí es interesante ver cómo es el punto de partida para comenzar a tener una vida consagrada para Dios. Lo primero que el Señor siempre demanda es limpieza de pecado. De que ninguna persona puede pretender servirle a Dios, que Dios lo use, si sigue con su pecado. Entonces lo primero que tiene que haber es eso. El sumo sacerdote, note lo que está diciendo aquí la escritura, el sumo sacerdote y su familia, sus hijos, tenían que poner sus manos sobre la cabeza de aquel becerro. Eso es lo que tenían que hacer. Muchos no tienen claro el concepto de lo que es la imposición de manos. Y a veces la gente va por allá y que le impongan las manos y que le imponga las manos y que imponga y vienen detrás de que le estén imponiendo las manos. Ni siquiera sin saber para qué es eso la imposición de manos. Hay gente que piensa que la imposición de manos es como transmitir, como transferir algo mágico, como transferir algo espiritual. Y no es así. Vamos a mirarlo de acuerdo a este relato y el propósito por el cual ellos deberían colocar sus manos sobre este becerro. Este no es un propósito, digamos, de transmitir cosas, no. La imposición de manos sobre un animal, para este ejemplo que estamos mirando acá, era un significado como de identificación. Es decir, me estoy identificando con este becerro. Cuando un pecador venía ante el altar y ponía sus manos, en el Antiguo Testamento, ponía sus manos sobre la cabeza del animal, ese animal que ellos habían traído, que habían escogido lo mejor de la vacada, lo traían para sacrificio, significaba que ese animal que estaba ahí estaba ocupando el lugar de ellos. Que en lugar de que ellos fueran a morir por el pecado, entonces ese animal iba a ser como su sustituto. Ese animal era el que iba a ocupar el lugar que a él le correspondía. Entonces cuando imponía la mano está diciendo, me identifico y aquí estoy. Esa era una manera. El animal ocupó el lugar de Aarón. Para eso él mandó traer ese becerro y ese primer sacrificio. Ese animal tenía que morir. En lugar de que Aarón muriera por causa de su pecado, entonces el que iba a morir era este animal, este becerro que estaba ahí. Aarón era el que había pecado. El animal no había pecado. Era Aarón el que había pecado, pero ahora estaba colocando como el sustituto. Como que ese animal era el que se identificaba. Ese animal era el que lo estaba reemplazando a él. Y los sacerdotes entonces se identificaban con los animales que morían en su lugar. Cuando el animal moría, ellos sentían, por llamarlo de esta manera, que ya su pecado había sido quitado. Este era como el objetivo. De esta manera entonces, ellos ¿qué hacían? Reconocían su pecado, reconocían la necesidad de ser limpiados por medio de esa sangre que iba a ser derramada de ese animal, y así era el holocausto. Ese era el propósito como tal. En el libro de Levítico, si de pronto alguien quiere profundizar más, ahí habla mucho sobre lo que son esas ofrendas, lo puede ver de una forma mucho más detallada,
Y si nosotros miramos incluso desde el principio, recuerden ustedes en Génesis también que Dios le pidió a Adán que trajese un holocausto. Eran holocaustos que se traía. Pero esto que vamos a mirar acá, que estamos estudiando aquí en el libro de Éxodo, era algo que era mucho más allá de lo que ellos habían visto hasta el momento. Ahora, en este relato, ustedes recuerdan, ya lo vimos anteriormente, que estaba el tabernáculo y que había algo que se conocía como el altar de bronce. Ese altar de bronce también tenía otro nombre, que era el altar del holocausto. ¿Por qué era eso? Porque ahí era donde se ofrecía el sacrificio principal. Y eso es importante entender. El principal sacrificio es que esta víctima, para este caso, este animal que había sido traído, este becerro, iba a ser quemada completamente. A diferencia de los otros sacrificios que eran consumidos por el adorador y los sacerdotes. Este sacrificio, en este holocausto, era donde iba a quedar completamente entregado. Y era una sombra, como lo dije al principio, una sombra de Cristo Jesús, que se entregó absolutamente todo por nosotros, que derramó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. ¿Quién más sino Cristo para adorarlo? ¿Quién más sino Él para poder ser el sustituto para nosotros? Por eso bien lo dijo Juan el Bautista cuando lo vio venir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es importante entender, que se dio absolutamente todo. Pero el segundo animal que sería presentado, el segundo sacrificio, era uno de los carneros. Entonces traían el primer carnero, así como decíamos con el becerro anteriormente, así también tenían que traer el carnero y tenía que consumirse completamente en el altar. Eran, completamente quemados en el altar. La sangre del carnero, cuando era asesinado, entonces se rociaba por todos los lados del altar. Y el carnero debería ser lavado y cortado por pedazos. Y ahí lo entregaban en sacrificio. El otro carnero que estaba ahí, porque eran dos carneros, ese otro carnero, la sangre debía ser puesta sobre... Escúcheme, esto es interesante. Cuando mataban este carnero, sacaban su sangre y esa sangre era colocada en la oreja derecha de Aarón y de sus hijos. Entonces los untaban, los lavaban con esa sangre. Pero no solamente en la oreja derecha. Me llamó mucho la atención porque también la sangre la colocaban en los pulgares de su mano derecha, de Aarón y de sus hijos. Y también los pulgares de sus pies derechos, de Aarón y de sus hijos. Y uno dice, bueno, pero eso ¿qué tiene que ver? O sea, ¿por qué era eso? Y cada una de las cosas, a mí me impacta todo esto porque cada una de esas cosas tiene un significado importante. Seguramente que cuando el Señor pidió que la sangre fuera colocada ahí en la oreja derecha, era una parte como, recuerden que estaban en el rito, en la ceremonia de santificación, en la ceremonia de consagración. Era como diciendo, yo necesito que esa sangre también pueda lavar, pueda tener cuidado ahí, para que todo lo que tú escuches tenga que ver con las cosas de Dios. Para que tú tengas cuidado de lo que escuchas, y también es enseñanza para nosotros. Porque cuando decimos que nosotros queremos servirle a Dios, que queremos buscar a Dios, tenemos que tener cuidado qué es lo que escuchamos. Por eso ten mucho cuidado con los chismes, ten mucho cuidado con la murmuración, ten mucho cuidado con la gente que llega a hablarte al oído del uno y del otro. Ten mucho cuidado. Que tus oídos sean dedicados, sean consagrados para buscar a Dios, para escuchar las cosas de Dios. Para quitar de tus oídos todas aquellas cosas que no sean agradables ante los ojos de Dios. ¿Qué estás escuchando? ¿Estás escuchando chistes obscenos? ¿Estás escuchando malas palabras? ¿Estás escuchando vulgaridades? ¿Estás escuchando mentiras? ¿Qué estás escuchando? ¿Por qué no dedicar nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios, para crecer espiritualmente, para que todo lo que entre a nuestros oídos sea de bendición y sea para la gloria de Dios? Recuerda que tus oídos no son una caneca basura para que los demás vengan a depositar los desperdicios en ella. Ten mucho cuidado a quién escuchas, con quién te está rodeando, qué está entrando a tus oídos. Pero también recuerda que les dije que los pulgares de sus manos derechas, de cada uno de los hijos y de él, eran también colocadas. Esto es como por una señal de qué estás haciendo con tus manos. ¿Qué obra estás haciendo? Ahora estaban siendo consagrados y lo que Dios le está diciendo, ahora tus manos son consagradas para que todo lo que tú hagas, toda la obra de Dios tiene que estar dedicada a mí. Ten mucho cuidado de lo que haces con tus manos, lo que hacemos con nuestras manos.
Lo que hacemos con nuestras manos tiene que ser para edificar, para construir, para levantar, para ayudar, no para golpear, no para maltratar, no para pisotear, no para señalar. Esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando estamos hablando de que queremos servirle a Dios, que queremos que Dios nos use, que queremos ser un instrumento en las manos de Él. Pues tenemos que tener en cuenta este tipo de detalles que están aquí estipulados. Pero también dice que en el pulgar derecho de su pie, esto para enseñarnos que dónde estás andando, para dónde está yendo. La importancia de la pureza en nuestro andar, amados. ¿En qué caminos estamos andando nosotros? ¿A dónde estamos entrando? ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde nos estamos conduciendo? ¿Para dónde vas en esta vida? ¿Verdaderamente tú vas a una dedicación a Dios? ¿Verdaderamente tus planes y tus proyectos están siempre para ir en dirección a las cosas de Dios? ¿O estamos siendo desviados a una cantidad de cosas? ¿O estamos buscando el mundo? ¿Estamos buscando el reconocimiento, la fama, el prestigio? ¿A dónde estamos caminando? Entonces noten que este tipo de cosas que se hacían, que aparentemente uno lo lee y dice, ¿quién sabe para qué sería? Hay un propósito. Hay una aplicación para nosotros en este tiempo. Estamos hablando de la consagración de ellos. Y luego, ya que estaban consagrados, entonces sí le colocaban sus vestiduras. Los lavaban, los bañaban y les colocaban sus vestiduras, porque ya habían sido consagrados. Fíjense que eso parte de Dios, una vez más lo decimos. No parte del ser humano, no parte de nosotros como hombres, sino que es Dios el que anhela que nosotros tengamos verdaderamente esa actitud, ese comportamiento, que tengamos esa unción. Hoy en día no estamos hablando del aceite, que tienen que echarnos aceite y lo demás. No necesariamente es eso, amados, porque nosotros tenemos, recuerde que el aceite es una representación simbólica del Espíritu Santo de Dios, y que cuando tú y yo nacimos de nuevo, el Señor nos ungió con su Espíritu Santo y nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, nosotros hemos sido llamados y consagrados para Él. Recuerde que en el Antiguo Testamento hablaban de un sacerdote y un linaje y lo demás, pero ahora el Señor dice que nosotros somos sus sacerdotes, somos su pueblo adquirido, nación santa, para mostrar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Dios nos ha puesto en este tiempo, según lo que dice Pedro, como sacerdotes. Y tú, si estás llamado por Dios y sabes que tienes llamado por Dios, tú tienes esa unción, por llamarlo de esta manera, y tú y yo hemos sido llamados y consagrados para Él. Así que cuidemos nuestros oídos, cuidemos nuestras manos, cuidemos nuestros pies. Pero vamos a terminar versículo 26 y versículo 27. Habla aquí sobre la comida de los sacerdotes. Noten por favor, dice el versículo 26. Y tomarás el pecho del carnero y de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y serán porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de la consagración de Aarón y de sus hijos. Noten por favor, aquí hay un detalle interesante, y es que esa ofrenda mecida no era una ofrenda que la estaban meciendo así de derecha a izquierda. Era una ofrenda que era mecida de adelante a atrás, con un símbolo importante, que las ofrendas eran entregadas a Dios y que era algo que tenía que ver entre Dios y cada uno. Es una enseñanza bonita, mis amados. ¿Qué le estamos dando a Dios? Tú no tienes que dar una ofrenda para que los demás vean. Lo que tú le des a Dios es algo que es entre tú y Él. Es algo que tiene que ver, esa forma de mecerla era entre los dos. Es un asunto personal. Que los demás digan, que los demás no digan, eso no te tiene que tener, es decir, eso no tiene que hacer reparo en tu vida. Tú y yo necesitamos es una consagración. Y lo que le demos a Dios, lo que le entreguemos a Dios tiene que ser de corazón y solamente entre tú y Él. Por eso, aquella mujer que un día Jesús la estaba viendo en el templo, presentando su ofrenda, dio de lo que ella tenía, no lo que le sobra, lo que tenía, dio todo lo que tenía. Quizás lo que estaba dando era lo de su comida de ese día, y decía, Señor, yo te voy a dar lo que tengo, y yo no sé, yo sé que tú no me vas a dejar morir de hambre. Y Jesús, mirando eso, vio también otros cómo llevaban sus ofrendas y entregaban y hacían bulla de todo lo que daban, y esta mujer estaba entregando su ofrenda de corazón, y Jesús dijo, esa ofrenda, ese corazón me agrada. Pregúntate tú mismo, ¿cómo le estás dando a Dios? ¿Cómo estás meciendo tu ofrenda? O algunos dirán yo, ni siquiera tengo, ni siquiera le doy. Y tú no le das porque no tengas. Al contrario, es que no tienes porque no le das a Dios. Esto es algo que es muy personal. Es algo donde no tienen que
persuadirte, donde no tienen que empujarte, porque eso tiene que nacer del corazón. Porque cuando nosotros hacemos algo para Dios, tiene que nacer de lo más íntimo, de lo más profundo de nuestro corazón, ¿sí? Eso es importante que tú tengas en cuenta. Es una lección de vida, es una lección espiritual. Aquí yo no estoy hablando, y usted sabe que es un tema que yo no toco porque es que es algo que es muy personal. Es algo que tú tienes que saber y que eso queda entre Dios y tú, punto. Esto es importante, mis amados. Y el versículo 38 en adelante, hasta el 40, nos muestra algo bien importante. Vamos a adelantarnos un poquitico para terminar. Aquí habla de un holocausto continuo y es importante entender esto. Dice la escritura, esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de un año cada día, continuamente. Aquí la palabra clave es continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, por cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte del hin de aceite de olivas machacadas, y dice la escritura, y para la libación la 1/4 parte del hin de vino. Aquí se hace una referencia de las ofrendas diarias por el servicio al tabernáculo. Noten que aquí ya no está hablando de la ordenación de los sacerdotes, aquí ya incluye a todos. Y es interesante observar cómo las ofrendas diarias contenían lo básico. ¿Qué está hablando aquí? Que tenían que pan, harina, habla de harina, que es donde acaban el pan, aceite, ¿qué más muestra por acá? Vino. Era lo básico que tenía el pueblo, es decir, que sabía que podían traer eso. Para aquella persona, no, es que yo no tengo nada que darle a Dios. Diosito, tú conoces mi situación. Dice, sí, yo conozco tu situación. Tal vez el Diosito tuyo la conoce. Tal vez tú crees que Diosito es el Señor, tú sabes. Sí, pero el Dios de los cielos está demandando acá algo. Y eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Ese sacrificio diario, mis amados, que representa como que un cordero por la mañana y otro cordero por la tarde, es como Dios dándonos, como Dios recordándonos la importancia, amados de Dios, que en todo momento tenemos que estar ahí pendientes. Y era lo que hablamos anteriormente, que todo cuanto tenemos, que todo cuanto somos, se lo demos a Dios. Que nunca se te olvide de dónde te sacó Dios. Que nunca se te olvide que la salud que tú tienes, que el negocio, que la empresa, que el trabajo, la actividad que tú desarrollas es porque Dios te la ha dado. Que Dios es el que te ha dado la gracia. Y tú dices, es que yo soy profesional. Sí, pero recuerda quién fue el que te dio los recursos para que pudieras tener esa carrera. ¿Quién te alimentó? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te dio la habilidad? ¿Quién te dio el conocimiento? ¿Quién te dio los ojos? Que nunca y que eso tiene que ser diariamente, así como el Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 6 enseñando a orar decía, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, que aprendamos todos los días a depender de Él. El día que nosotros digamos yo ya puedo solo, no necesito de Dios, ahí comienza nuestro declive en la vida. Amados del Señor, siempre aprendamos a depender de Él. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso es que es tan importante que nosotros podamos entender que lo que nosotros le damos a Dios, lo que nosotros entreguemos a Dios, siempre sea como un olor agradable, un olor fragante para Él. Que así como lo expresó el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 2, andad en amor. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú le des a Dios, hazlo con mucho amor. Dice, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Cristo se dio absolutamente todo. Él no escatimó nada. Todo lo hizo por amor. Aquel que nunca pecó, se hizo pecado por nosotros. Él lo dio absolutamente todo, sin ninguna condición, sin esperar nada a cambio. Lo dio todo. ¿Por qué nosotros no le damos lo mejor a Él? ¿Por qué nosotros no nos ofrecemos en estos años, en los años mozos, como dicen algunos, en los mejores años de tu vida? Porque dice, Señor, mis talentos, lo que tú me has dado, estos talentos que yo tengo son tuyos, porque tú me los has dado. Estos talentos que tú me has dado, Señor, yo los pongo, Dios, a disposición. Quiero dar lo mejor para ti. Así como tú me amaste, yo te quiero amar. Y es que el amor se expresa. El amor es mucho más que simple palabras. Son actos, son actitudes nuestras de corazón. Recuerde que un día el Señor dijo, esos holocaustos, a mí esos holocaustos no me apantallan para nada. Un corazón contrito y humillado, yo nunca lo despreciaré.
Eso es lo que Dios anhela, mis amados, que tengamos una entrega genuina a Él. Dice la Escritura, termina diciendo aquí en Efesios 5:2, así como Cristo nos amó y se dio por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante olor. Que lo que nosotros hagamos de aquí para allá, mis amados, sea un olor fragante para Él, que digamos, Dios, yo quiero absolutamente dar lo mejor para ti. Y lo tercero que quiero anotar es que el Señor quiere hacer morada con nosotros, que el Señor quiere habitar con nosotros. Así como Juan lo expresó, el Señor vino a morir en la cruz del Calvario para conectarnos nuevamente con el Padre. Esa deuda que nosotros teníamos, el Señor fue y la saldó para que nosotros volviéramos a estar en ese lugar donde Él siempre quiso. Recuerde que cuando Dios creó al ser humano, lo creó para estar en comunión con Él, pero que por causa del pecado, entonces indudablemente hubo una separación. Pero Cristo viene y nos une nuevamente para que tengamos esa comunión íntima con Él. Él anhela que nosotros estemos con Él. Él anhela que nosotros tengamos una vida entregada, una vida dependiendo solamente de Él. No te preocupes, algunos tienen temor, algunos tienen miedo de decir, no, es que yo me consagro a Dios y yo qué voy a hacer, qué va a hacer de mi negocio. No te preocupes, que cuando nosotros estamos andando con Él, Él se encarga de todo, mis amados. Ocupémonos de las cosas de Dios, ocupémonos de agradarle a Dios, ocupémonos de dar lo mejor para Dios como un olor fragante que estamos leyendo, y Él se ocupará de nuestras necesidades. ¿Cuánto le pueden creer a Dios? Él se ocupará de lo nuestro. ¿Será que Él no tiene la capacidad? Si Él alimenta a las aves, usted no ha visto ninguna ave que esté por ahí triste, aburrida porque no tiene que comer. Dios todos los días las alimenta. Si Dios guarda las aves, ¿cuánto más no nos guardará a nosotros, mis amados? ¿Cuánto más no nos cuidará a nosotros? ¿Cuánto más el Señor no estará pendiente de nuestras necesidades? Por eso la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Él necesita conocer esas personas, y seguramente que en esta sala, seguramente tú que estás acá, es una persona que dice, Señor, yo quiero aprender a partir de ese momento a depender solamente de ti. Me cansé, estoy ya fatigado, estoy cansado de tanto luchar en mis fuerzas, de tanto remar en mis fuerzas sin avanzar. ¿Qué tal si tú hoy te atreves y le dices, Señor, yo quiero consagrarme para ti, quiero entregar mi vida para ti, Señor? Yo quiero, Dios, que ese llamado que tú me has hecho hace mucho tiempo, yo quiero aceptarlo. Esa consagración, ese llamado, Dios te lo ha hecho. Pero tal vez nosotros hemos sido renuentes, tal vez hemos sido caprichosos, tal vez hemos querido seguir haciendo las cosas a nuestra manera y no hemos encontrado resultados. ¿Por qué no probar a la manera de Dios? Inclina tu rostro, inclinemos nuestro rostro. Oremos al Señor en esta noche y digamos, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas, Dios, gracias porque tu misericordia, Señor, se extiende una vez más a nuestra vida. Gracias porque sin merecernos, Señor, tú has decidido llamarnos. Aquí estamos, Dios, aquí están tus hijos. Si tú no has entregado tu vida al Señor, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad? ¿Por qué no dices, Señor, sé que en esta noche tú no me trajiste por casualidad, sino que tú me estás haciendo un llamado? Ese llamado a la consagración, Dios. Aquí estoy, Dios. Yo quiero ser ungido. Quiero ser ungido por el Espíritu Santo. Por eso hoy, Señor, reconozco que soy un pecador, que no tengo nada que ofrecerte, simplemente tengo mis manos vacías delante de ti. Tú sabes mis defectos, tú sabes mis errores. Tú sabes todo lo malo que yo he hecho en mi vida, Dios. Porque a ti no te puedo engañar, a ti no te puedo mentir, Señor. Tú sabes lo que hay en mi corazón, en lo más íntimo. Es más, tú conoces mis pensamientos. Tú conoces lo que yo voy a decir en los próximos minutos, Dios. Tú no puedes ser burlado, Señor. Pero hoy me siento cansado, me siento fatigado, tal vez tengas que decirle. Siento soledad, siento tristeza. Siento que las cosas no me están saliendo bien. Siento que estoy solo, Dios. Hoy quiero que mi vida cambie, Padre amado. Por eso en esta hora reconozco mi pecado, mi maldad. Y que así como tú me has enseñado en esta noche, lo primero que quiero hacer es lavarme delante de ti. Confesar mis pecados, Señor, para que tu sangre preciosa hoy borre todo mi pecado. Quiero salir limpio. Quiero salir hoy siendo una persona diferente. Por eso me presento delante de ti, Señor, y te pido que tu sangre preciosa me lave de todo pecado, de toda maldad. Reconozco, Señor, que no he hecho lo recto delante de ti. Reconozco, así como dice tu palabra en Proverbios 28:13, que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta encuentra tu misericordia.
Esta es la misericordia que necesito, Señor. Por favor, que tu Espíritu Santo venga a mi vida hoy. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche. Úngeme con la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Porque sé que si camino en el Espíritu, porque sé que si obedezco tu palabra, Señor, porque sé que si mis oídos hoy se disponen para comenzar a escuchar mal la palabra tuya, que yo cierre todos aquellos mensajes, aquellas cosas negativas, pesimistas, derrotistas que el mundo quiere ofrecerme, llenarme de miedo, de pánico, y simplemente, Señor, abro mis oídos a escuchar tu palabra. Sé que mi fe va a crecer, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy consagro mis manos, Señor, y te pido perdón por todo lo malo que hice con ellas. Cada quien sabrá lo que ha hecho, pero dile, Señor, hoy perdona mis pecados. Pide al Espíritu Santo que traiga a memoria todas aquellas escenas cuando tú hiciste cosas incorrectas con tus manos. Pídele perdón a Dios y dile, Señor, hoy quiero entregar mis manos para que sean usadas para la gloria tuya, Dios. Consagro mis pies, Señor, mi caminar. Perdóname por todos los lugares malos donde andaba. Perdóname, Señor, esos lugares donde entré que no son para la gloria tuya, Señor, que son lugares de maldición. Tal vez cuando entraste donde el brujo, donde el hechicero, a esa casa del genocidio, a ese bar, esa taberna, allá donde entraste a lugares incorrectos. Dile, Señor, perdóname. Allá a ese lugar donde entraste en la casa de la mujer ajena. Perdóname, Señor. Hoy quiero limpiar mis pies. Hoy quiero consagrarme a ti, Padre amado. Y pedirte que me coloque ese traje blanco, Señor. Esa nueva vestidura como aquel hijo pródigo que llegó y el Padre no lo rechazó. Al contrario, seguramente el Padre estaba ahí siempre pendiente en esa colina, esperando cuando llegara su hijo. Y cuando lo ve llegar, no le importó la condición que estaba, el olor que traía, simplemente manda a traer el mejor traje, manda a traer el mejor calzado, le coloca su anillo y hace una fiesta. Y sabemos, Dios, que tú eres el Dios misericordioso, que tú tomas nuestros pecados y lo echas a lo profundo de la mar y nunca más hace memoria. Que en el momento que yo abra mis ojos, Señor, que en el momento que termine esta enseñanza, mi vida sea cambiada, mi vida sea diferente. Todo esto para la gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús. Amén.